que tenga algo en contra. La idea es que esto quede registro también para nuestras cajitas de trabajo y para lo que vayamos viendo. Gracias, Loreto, por el recordatorio. Gracias, gracias, Loreto. Vale, partimos entonces, Marcela. Bienvenida, parece que tienes que activar tu micrófono. Ahora sí, ¿se Sí, escucha? ahora sí. Ya, bueno, muchas gracias. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos. Para mí es una tremenda oportunidad poder estar con ustedes. Claudio me contaba que son alumnos y alumnas de tercero, así que, bueno, y también tengo la posibilidad de conocer a sus profesoras y profesores, que no había tenido la oportunidad, así que muchas gracias por la invitación. Cuando Claudio me plantea la posibilidad de presentar, la verdad es que no sabía exactamente qué, porque es tanto lo que uno puede contar. Entonces traté de resumir y traté de hacerlo de una manera más simple en realidad, qué pasa con salud mental en la atención primaria de salud. Y voy a partir desde un contexto bien general para finalmente llegar al punto que queremos llegar, que es como el contexto que a ustedes más les va seguramente a interesar, que tiene que ver con el proyecto que estamos tratando de desarrollar. Así que vamos a partir presentando, eh, me da la impresión, Claudio, que esto se puede, porque lo que yo veo en la pantalla es como el Power, pero no está como la imagen total, no sé si se podrá ampliar. Ahí. Ahí sí, muchas gracias. Ya, bueno, entonces como yo no conozco la verdad la malla curricular, pensé que podía partir desde lo más general, porque cuando uno no ha trabajado en atención primaria, no necesariamente tiene que saber cómo funciona el sistema. Y entonces yo creo que hay distinciones que sí son importantes de conocer para empezar a conocer el contexto en el que se van a empezar a mover. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de salud en general, hay distintas instituciones que tienen un manejo en relación a la salud y en particular a la salud mental. El primero, que seguramente todos deben conocer y todas deben conocer, es la Seremi, ¿verdad? La Seremi tiene como tarea el Secretaría Regional Ministerial de Salud, eso es Seremi. Básicamente el Seremi lo que tiene es la gran responsabilidad de poder organizar como la programación respecto a la salud, los planes de salud, y en materias de salud mental, en lo específico, tiene que ver con las resoluciones administrativas cuando una persona necesita ser internada sin que tenga una conciencia respecto de qué le está pasando. Entonces, cuando necesitamos llegar a esa instancia, es que en salud mental se recurre a la Seremi de Salud, y la Seremi de Salud también tiene un plan que está trabajando hace algunos años están estudiando el tema del suicidio en Chile. Esos son como hasta el momento los grandes aportes que tiene el Ceremi en lo que respecta a salud mental. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene otra tarea, que también finalmente estamos todos conectados, pero de distinto ángulo. El Ministerio de Salud tiene como la tarea de coordinar, mantener y organizar la atención de la salud, así como a grandes rasgos. Y dentro de ese contexto aparece que en cada ciudad hay una oficina que es el servicio de salud, pero más chiquitito, y en Valparaíso está el servicio de salud Valparaíso San Antonio. Yo voy a hablar de Valparaíso, que es la ciudad donde yo trabajo, porque en Viña también hay un servicio de salud, ¿ya? Y después, a su mano derecha de la pantalla, aparece el municipio, ¿ya? La alcaldía ciudadana, en este caso en Valparaíso, que tiene a su cargo en este momento tres grandes tareas, porque eso probablemente vaya cambiando a partir del próximo año, pero hoy en día tenemos, desde el municipio se gestiona todo lo que es salud pública, todo lo que es educación pública y todos lo que son los cementerios públicos. Tres instancias públicas que se coordinan, y es como que aparentemente es como el ciclo vital, porque desde que uno nace
que tiene que estudiar, que tiene que mantenerse sano y en algún momento que uno fallece, ¿verdad? Entonces, después lo que aparece también en esta pantalla es una flecha que conecta a salud desde lo que nosotros llamamos la Corporación Municipal de Valparaíso, que es donde yo trabajo, que tiene la tarea de hacer el trabajo que nos manda eh, las orientaciones técnicas que provienen del Ministerio de Salud. Nosotros somos como los ejecutores, ¿ya? Entonces, los lineamientos técnicos siempre vienen del ministerio. El ministerio nos dice qué hacer. Nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos en nuestra realidad local, porque las características de una ciudad varían mucho y además dentro de una ciudad cada territorio tiene su particularidad. Entonces, en la ciudad de Valparaíso existen 14 CESFAM o Centros de Salud Familiar, que es el nombre que se le da a la atención primaria de salud. Dentro de esos 14 hay 12 que dependen de la Corporación Municipal de Valparaíso. Hay 2 que dependen directamente del servicio de salud, ¿sí? Por eso les presenté esto como la primera lámina, como para conocer desde dónde nos estamos moviendo. Entonces nosotros trabajamos de alguna manera para el municipio, pero la corporación es una entidad independiente, pero a la vez que depende. Entonces, por ejemplo, cada vez que una persona se inscribe en un CESFAM, el gobierno asigna un dinero. Ese dinero se le llama el per cápita. Y el per cápita es un financiamiento que tiene el gobierno de Chile para la estrategia de salud en general en nuestro país. Y entonces es a través de ese dinero se financia la salud, ¿sí? Entonces, cuando el gobierno paga el per cápita, lo hace a través del Ministerio de Salud. El ministerio se lo pasa al municipio y finalmente el municipio lo lleva a la corporación municipal desde donde se ejecutan las tareas. Ese es como el orden, ¿ya? Si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Entonces lo que aparece a continuación es un mapa de Valparaíso. La mayoría debe conocer Valparaíso y en Valparaíso hay, aquí lo que está marcado con puntitos como de referencia de color azul, son estos 12 centros de salud que están ubicados en lugares bien estratégicos, la verdad. La idea es que los centros de salud estén cercanos a la comunidad. Entonces, si partimos por el CESFAM que está más cercano a Viña, tenemos uno en Esperanza, justo abajito de esa como flechita azul, dice recreo, el que está como más en la punta, ese está justo en el límite entre Viña y Valparaíso. De hecho, se atiende mucha gente de Viña, pero pertenece territorialmente a Valparaíso. Después, un poquito más arriba, tenemos el CESFAM de Placeres, cerca de la Universidad Federico de Santa María está el CESFAM Barón, bueno, relativamente cerca. Y después, si empezamos a subir en esa misma línea, así como curva, tenemos el CESFAM Padre Damián, ese de ahí. Después, mucho más hacia abajo, tenemos el CESFAM de Placilla, está, no, más abajito ese, el CESFAM de Placilla, y si después nos devolvemos al anterior que habías indicado, ese es el CESFAM Reina Isabel. Después tenemos el que sigue a continuación, es CESFAM Las Cañas, me da la impresión, si es que no estoy muy perdida. Después en esa misma línea, en paralelo, está el CESFAM Mena. Y esos 3 puntitos hacia adelante está Cordillera, Quebrada Verde y Puertas Negras. Y finalmente al otro extremo más abajito, para devolverte ahí, donde dice Laguna Verde tiene una posta, pero es una posta rural. Pero esa posta pertenece al CESFAM de Puertas Negras. Pues ahí tenemos los 12, que si uno lo mira como desde esta foto, igual están ubicados en forma súper estratégica de manera de tratar de abarcar a la mayor cantidad de población de Valparaíso. Sobre todo, si uno se fija, estos casi, o sea, todos están ubicados en algún cerro.
Los otros dos que faltan, que son el CESFAM Plaza Justicia y el Jean-Marie Terry, que dependen del servicio de salud, están ubicados en el Plan de Valparaíso. Todo el resto está ubicado como en la altura, que es donde vive más, hay más población viviendo más en la altura que en el centro, finalmente en Valparaíso. Ahora sí nos vamos a la otra. Entonces, hasta el momento lo que hemos avanzado es contarles cómo se constituyen estas distintas instituciones que son las que organizan finalmente la salud en Chile y cómo desde la estrategia de atención primaria se organiza esta atención en salud en la ciudad de Valparaíso por medio de estos dos SSA. Hasta ahí vamos. Y ahora vamos a entrar en lo que es la salud mental, que es lo que a todos nos interesa. Entonces yo pensé que era importante contarles un poquito de historia respecto a cómo se ha dado la salud mental en Chile. Entonces, cuando la salud mental empieza en la estrategia de salud mental de los CESFAM, parte con la contratación de trabajadoras y trabajadores sociales. Eran ellos quienes originalmente empiezan a atender pacientes que presentaban alguna que otra problemática de salud mental. Con el pasar de los años se empiezan a integrar psicólogos, pero con poquitas horas. Tenían muy poquitas horas y hacían turnos en los distintos centros de salud. Ya a partir del año 2000, que no es hace mucho, tenemos que cada centro de salud cuenta con un equipo de salud mental. Y ahí, entre el 2000 y el 2014, en ese tiempo la salud mental era un convenio. Cuando hablamos de convenio, estamos diciendo que el Ministerio de Salud se da cuenta de que con el per cápita no alcanza para satisfacer todas las necesidades de salud. Por lo tanto, da un dinero extra que se manifiesta por medio de un convenio y ese convenio tiene dineros específicos para el trabajo en salud mental. Y entonces ese dinero, que tampoco era mucho en ese tiempo, lo que permitía era el contratar el recurso humano, es decir, médico, trabajador social, psicólogo o psicóloga. No con todas las horas que uno desearía, pero por lo menos había un equipo. Hasta ese tiempo seguía siendo un convenio, por lo tanto alcanzaba exclusivamente para comprar no materiales, sino que para pagar sueldos, ¿ya? Para contratar el recurso. Después, en el año, lo que sigue en color amarillo, algo importante también que me olvidé contarles, es que en ese tiempo, hasta el 2014, lo que el Ministerio de Salud nos pedía era que este programa de salud mental, siempre hay una meta asociada a un dinero, ¿verdad? Cuando el ministerio nos da un dinero, que es el dinero de todos nosotros los chilenos y chilenas, tenemos que en el fondo demostrar que ese dinero está sirviendo para un propósito en salud mental. Por lo tanto, nos pedía una meta. Y esa meta era ingresar pacientes al programa de salud mental. Y en ese tiempo lo que se nos pedía eran cosas bien específicas. Había en ese tiempo un programa de alcohol y drogas, un programa de violencia intrafamiliar, trabajo con adolescentes, eso era en ese tiempo, principalmente. Y el resto no era un cumplimiento de meta, por lo tanto, la atención de salud mental en ese tiempo se volcaba principalmente a esas áreas y a ese tipo de problemática y de población. No existía en ese tiempo un foco más hacia la infancia, sino que era más bien población adulta. Eh, Eso. Después, en el año 2015, el ministerio hace un cambio que es bien significativo en la medida que el programa de salud mental deja de ser un convenio y pasa a ser per cápita, o sea, es financiado con la misma plata del per cápita, pero aumenta el per cápita en ese tiempo. Y aquí lo que se nos plantea como foco para todo Chile es que más allá de que tengamos ingresados a pacientes al programa de salud mental, podamos tener una población bajo control. ¿Qué significa eso? Que en el fondo antes nuestra meta, lo que importaba era que ingresáramos a pacientes, ¿verdad? Pero cuando cambia el foco, significa que además de ingresarlos, tenemos que tener un proceso para que haya alguna mejora. Entonces, por eso cuando se habla de población bajo control en atención primaria,
significa que además de tener ingresos, tenemos que promover el que haya un proceso terapéutico en las condiciones que ya les voy a contar que tenemos en atención primaria, pero que idealmente haya un alta que no sea una alta administrativa. Alta administrativa es cuando una persona deja de asistir y uno no lo puede contactar porque ya no sabemos ni dónde vive ni tampoco tenemos el teléfono. La idea de que tengamos la población bajo control es que se finalice el proceso terapéutico. Eso en términos ideales, porque la realidad difiere un poquito. Y después lo que ha seguido pasando es que desde el año 2018 y 2019, lo que se ha estado haciendo en salud mental en Valparaíso es tratar de instaurar procesos de mejora porque, bueno, hay muchos problemas en atención primaria, eh, sobre todo con la falta de horas de algunos profesionales. Mucha gente, sobre todo los médicos, trabajan en atención primaria, pero con una movilidad muy alta. Entonces cuesta mucho mantener un equipo de salud mental cuando los médicos se mueven mucho y entonces hay que volver a capacitar. Siempre tenemos el problema de que no todos los profesionales que llegan a trabajar a la atención primaria saben de salud pública. Entonces a veces eso también genera como una brecha que cuesta como nivelar, que todos tengamos como la misma, idealmente la misma visión y entendamos el trabajo que se hace en atención primaria. Por eso es que me entusiasmé mucho de poder participar de esta presentación, porque me interesa mucho poder transmitirles lo que realmente se hace y aquello que todavía tenemos que trabajar para que se pueda lograr. Bueno, y en el 2020, que es el año que estamos viviendo, que ha sido un año súper intenso, a propósito, bueno, esto partió el año pasado con la movilización social y este año con la pandemia. Entonces hemos estado trabajando en incorporar una mirada más comunitaria, la verdad, porque no hemos dado abasto con la estrategia que teníamos incorporada desde años anteriores, y por eso es como que se abre una puerta, la verdad, como una oportunidad de incluir estrategias de salud mental comunitaria, de la psiquiatría ambulatoria y también el poder abrir nuevamente la puerta a las investigaciones, porque eso se hizo hace mucho tiempo atrás, pero hubo un momento en que eso se detuvo. Entonces estamos como en un súper buen momento para poder ampliar nuestra mirada y poder tener también más ayuda, porque no damos abasto con lo que tenemos hoy en día. Eso en relación a esa lámina. No sé si estará Claudio por ahí para que no... Ah, y ahí viene. Ya. Y contarles además que es como que en cada CESFAM existe el programa de salud mental, ¿verdad? Eso es como nuestro gran programa, nuestro gran como paraguas o colchón. Pero además, con el paso de los años, se han ido incorporando otros programas que son convenios, ¿sí? O sea, el ministerio nos da un dinero aparte para financiar otros programas para poder reforzar y darle mayor resolutividad a la salud mental. Entonces, dentro de eso, era solamente contarles que existe, por ejemplo, un programa que financia el trabajar con población que está relacionada con los programas de Sename, sobre todo los niños y las niñas que están institucionalizados. Después hay otro programa que aparece ahí como programa DIF, que es un programa de detección, intervención y referencia asistida en alcohol y drogas. También hay un programa de acompañamiento con duplas psicosociales que hacen trabajo en terreno y pueden hacer un trabajo mucho más en relación a un territorio, que a veces no se puede desde el CESFAM, porque cuesta a veces salir del box, dada la cantidad de demanda que hay. Y desde el año pasado se incorporó un nuevo programa, que no sé si lo conocen, que es el programa PASI, que es un programa de apoyo a la salud mental infantil y que funciona también con la misma recurso humano, es decir, médico, trabajador social y psicólogo y psicóloga, y está exclusivamente enfocado a trabajar con niños entre los 5 y los 9 años en salud mental. Eso es como para darles, para que puedan ustedes conocer que el programa de salud mental en la atención primaria tiene como el gran programa, pero con el tiempo se han ido adicionando otros programas que vienen como a reforzar
el trabajo que se hace sobre todo para la población infanto-juvenil, que es lo que antes no existía y hoy día se le da mucha mayor importancia y la mayoría de estos programas también están vinculados a otro programa, el Chile Crece Contigo, que no sé si lo han escuchado, es un proyecto ministerial que lanzó el gobierno hace un par de años atrás, tiene que ver con reforzar la salud en general y también la salud mental en la población, tanto, más que juvenil, más bien de niños. Bueno, y aquí viene esto de quiénes somos los que trabajamos en la atención primaria en salud mental. Somos un equipo que está conformado por médico, eh, psicólogo y trabajador social que brindan prestaciones a las personas que están inscritas en los SESFAM. Cualquier persona se puede inscribir a un SESFAM. eh, Tiene que tener FONASA eh, y la atención pública no está orientada a quienes tienen ISAPRE, pero por otro lado no se puede negar la atención a ninguna persona. Ahora, lo importante es que en salud mental se atiende a las personas desde los 5 años en adelante. Cuando son más chiquititos es más difícil. Entonces lo que se hace ahí es que se trabaja con las familias y con los padres. Eso, de esa lámina. También contarles que cada centro de salud tiene una persona, que es un profesional, que tiene como, se le da el nombre de referente de salud mental. Este es el equipo de salud mental. Entonces, aquí están los nombres de cada uno de los SPAM y al lado quiénes son los profesionales que están como a cargo de organizar la gestión de la salud mental. Entonces, ellos son como mi equipo, en el sentido de que, no mío, porque somos todos un equipo, para que no se malentiendan, pero entre todos vamos organizando la gestión en salud mental. La mayoría somos psicólogos, a excepción de Puertas Negras, que tiene una trabajadora social. También han habido médicos, pero hoy en día la mayoría somos psicólogos. Y entonces cada una de estas personas tiene la tarea de organizar la gestión en su territorio, ¿sí? Y hacemos reuniones de manera constante para ir revisando cómo van estas estrategias que se implementan durante el año. Eso es como para que se vea cómo es que nos vamos organizando, porque se atiende a mucha población y eso es lo que vamos a ver ahora. Si quieres, pasas a la próxima. Ya. Y esto tiene que ver con a quienes atendemos, ¿verdad? Yo recién les contaba que era población de 5 años y más, y lo que aparece en este cuadrito que tienen en la pantalla es que cada año FONASA nos envía un listado de lo que se llama la población validada, porque cada año esto cambia. Esta información que está acá es la que corresponde al año 2020. Y aquí aparece la cantidad de personas que están inscritas en cada uno de estos 12 SPAM de la corporación. Y aquí aparece por rango etario y la cantidad de personas. O sea, si uno mira, así como lo primero que aparece, es que en total tenemos 220.298 personas inscritas en los SPAM. Eso significa que todas estas personas, lo más probable es que no tengan otra opción de acceder a la salud si no es a través de la atención primaria. O sea, hay mucha, mucha gente. Después cuando en la columna que dice categorías, solamente lo traté de poner para ir como teniendo, porque como uno ve tanto número, es como que al final uno no ve muy claro, pero le puse como categorías como de distintas edades para poder como comprender que entre edades de niños, niñas y adolescentes de la población total, eso corresponde a un 22,7%. Esa es la población que se atiende en ese rango etario. Después los adultos, la población adulta, que correspondería, yo le puse de los 20 a los 64, que es un rango mucho más amplio, tenemos el 62,5%. Y finalmente la tercera edad, que es desde los 65 en adelante, tenemos que corresponde a un 15% de la población total inscrita.
Ah, ya. Después lo que puse, no le puse título a ese número, lo que está en color rosado. Ni siquiera sé por qué lo puse, así que no les voy a hablar de eso, porque como que debe haber sido muy tarde, porque ya a esa altura uno ya no piensa. Pero lo que les quiero transmitir en relación a estas cifras es que cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de los 5 en adelante, ¿verdad? O sea, hasta las personas de más edad, digamos, todos entran en una posibilidad de presentar una patología de salud mental, pero lo que se estima es que a nivel nacional la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que podrían eventualmente tener un problema de salud mental, es el 22% de la población en Chile. Ahora, esto se ha calculado para la población también infanto-adolescente, o sea, es para todos. Y esa cifra correspondería, en base a estos datos, a 46.504 personas. Esta es la población potencial. O sea, de todas estas personas que tenemos inscritas, esta sería la cantidad de personas que probablemente van a presentar una patología de salud mental. Pero la verdad es que en pandemia nos hemos dado cuenta que esto incluso es más, porque ha aumentado muchísimo las problemáticas de salud mental, algunas personas con mucho miedo, muchos problemas de ansiedad y de depresión, que es lo que más se ha visto. Pero en el fondo es como para contarles que Valparaíso es una de las ciudades que tiene, además del área metropolitana, que tiene más personas inscritas, incluso más que Viña. Entonces atendemos a mucha población y mucha población es muy vulnerable, sobre todo en Valparaíso. Por lo tanto, lo que se ve acá es una realidad bien compleja, sobre todo en términos de salud mental. Ahora sí, podemos pasar a la otra. Después me voy a acordar por qué puse esa otra número y les voy contando. Bueno, entonces, cuando uno lee acerca de la estrategia de atención primaria, lo primero que aparece es que esto se enmarca en un contexto de tratar de trabajar desde la prevención y de la promoción. Eso es lo que dice la estrategia. Pero eso a veces se contrasta o como que choca con la solicitud que nos hace el ministerio de atender a población, a ingresar a personas que tienen patología de salud mental y también de hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia, por eso está el signo de que no son iguales, porque por muchos años lo que se ha hecho en la atención primaria ha estado más focalizado en el tratamiento de personas que ingresan a salud mental, ¿sí? Versus todo lo que es prevención y promoción, que se ha trabajado como desde el área de prevención y promoción, que es como otra área de la salud, pero no ha estado como tan vinculado a la salud mental. Entonces, cuando partió la pandemia y empezó la demanda gigantesca de salud mental, nos dimos cuenta, bueno, la verdad es que nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo, pero no siempre están las voluntades para que las cosas sucedan. Entonces, se dio justo un momento en que estaban las voluntades y coincidía que las personas que están a cargo del municipio, en este caso el alcalde, también tenía una mirada más desde el territorio. Entonces, eso nos ha permitido incorporar estrategias más comunitarias a salud mental, desde la prevención y la promoción, que les voy a contar un ratito más, eh, y empezar a entender que la salud mental debe salir del centro de salud y tiene que extenderse al territorio, porque si bien muchas personas necesitan también desde la atención clínica, también hay personas que presentan sintomatología, pero que no necesitan ingresar al programa. Entonces ahí hay una pequeña diferencia y la cantidad de personas que necesitan atención, sobre todo en estos momentos de pandemia, también es muy alto. Por lo tanto, tenemos que como equilibrar la balanza entre lo comunitario y lo clínico. En el fondo, esa es la idea con esta lámina, como poder ampliar un poco lo que es la salud mental de cómo se ha desarrollado en Valparaíso y poder incorporar una mirada que además involucre como a los
a los vecinos, a las personas que son representativas de un territorio y para que entre todos y todas podamos hacer salud mental. No solamente el equipo que está trabajando en un CESFAM. Creemos que la salud mental además es súper transversal y eso significa que además tenemos que incluir a todos los profesionales que trabajan en un centro de salud. No, no solamente es como tiene que ser como más inclusivo en el fondo. Y eso es lo que estamos trabajando para que se pueda lograr. Ya, eso era como lo principal de esta lámina. Si quieres pasamos a la otra. Ay, acá como que vienen unos cuadros, pero ya. Entonces, cuando hablamos de la parte más bien clínica, hablamos en salud pública y en salud se habla de una canasta de prestaciones. Es decir, ¿en qué consiste lo que hacemos? Se traduce en prestaciones que se expresan a través de una canasta. Entonces, aquí tenemos una etapa que se llama de preingreso. ¿Ya? El preingreso lo hace primero el trabajador social, que da como la primera mirada respecto de qué es lo que motiva a una persona a solicitar ayuda. Muchas veces, sobre todo en Valparaíso, lo que sucede es que hay tantas dificultades y tantos problemas que son más bien sociales, que son los determinantes sociales, ¿verdad? Me imagino que igual ustedes ya los deben conocer, y que eso tiene un impacto tremendo en la salud en general y también en la salud mental. Entonces muchas veces tenemos que hacer un filtro para ver si ese pedido de ayuda tiene que ver más con un tema social o más bien tiene que ver con una problemática de salud mental que requiere como un abordaje más clínico. Por eso es que parte el trabajador social o trabajadora social haciendo este primer como entrevista, donde levanta información principalmente social. Luego de eso hay una segunda atención que está hecha por un psicólogo o una psicóloga, donde se levanta una hipótesis diagnóstica, ahí se van sumando la información que hace uno con el otro, porque se maneja a nivel interno una ficha clínica y entonces todo queda dentro de esa ficha y eso permite que el siguiente profesional ya sepa que se levantó en la entrevista anterior. Y cuando esas dos entrevistas previas dan a entender que existe posiblemente una patología de salud mental, aparece la entrevista del médico. En Chile, el único que puede hacer un diagnóstico en este contexto es el médico. Por lo tanto, el médico al atender a un paciente y al definir el diagnóstico clínico, eso se traduce en un ingreso. Solamente cuando pasa por este proceso, recién ahí tenemos que una persona ingresa al programa de salud mental. Y eso es lo mismo para todos los programas que yo antes les contaba. Ese es como el proceso que existe en la atención primaria. Por eso es que a veces es un poco lento, porque entre una atención y la otra, dependiendo de la demanda que haya, puede pasar un tiempo. Entonces no es tan rápido como uno quisiera, pero esa es nuestra realidad. Si quieren nos vamos a la siguiente. Es un poco lo que ya les contaba. Aquí esta es la etapa que se llama ingreso, y el ingreso lo hace, es una evaluación integral, en la medida que el médico también considera los datos que ha recabado el asistente social, psicólogo o psicóloga, y con todo eso se hace una retroalimentación y se hace el ingreso con un diagnóstico. Ahí se define el diagnóstico. Y después de eso, si quieren nos vamos a la siguiente. Viene, después de que ha habido un ingreso médico, aparecen los controles, así se llama en este contexto, controles de salud mental, que hace el psicólogo. También hay controles médicos, especialmente cuando hay farmacología, cuando hay un tratamiento farmacológico dentro de un arsenal farmacológico que es característicos de la atención primaria con fármacos que son de primer nivel, entendiendo que hay muchos pacientes que necesitan farmacología que caracteriza el nivel secundario, que en este caso en Valparaíso sería el Hospital Salvador, ¿sí? Nosotros somos el primer nivel. Y también en este pool de profesionales está el trabajador social, que va trabajando a la par con el médico y el psicólogo para ir trabajando temas sociales que también pueden estar involucrados
en alguna patología de salud mental, ¿verdad? Ahora, lo importante de contarles en relación a este proceso, para que conozcan cómo es la realidad, estamos hablando de antes de la pandemia y después les cuento cómo es en pandemia. Antes de pandemia, eh, para que una persona siga y se considere que es población bajo control, hay una latencia entre una atención y otra que no puede exceder los 45 días desde la última atención. ¿Sí? Entonces, si uno se pone a pensar, uno tiene siempre la idea cuando uno estudia, pero no sé si necesariamente todos la tengan, pero es lo que creo que a mí me solía pasar hace mucho tiempo atrás, que pensaba que lo ideal era que un proceso terapéutico tuviese una continuidad de por lo menos una vez a la semana o cada 2 semanas. En la atención primaria, las personas que acceden y que se atienden acá, lo más probable es que tengan una atención con el psicólogo hoy día y la próxima sea en 45 días más, porque es tal la demanda que no nos da para atenderlo con más frecuencia, a menos que sea un caso muy complejo y que se organiza y se van priorizando los casos de manera de poder dar una latencia menor. Pero esa es la frecuencia de atención, por lo tanto muchas veces no se alcanza a hacer un proceso terapéutico y tampoco hay muchas altas terapéuticas. Hay altas, pero muchas veces más bien por abandono. Esa es la realidad que tenemos en la atención primaria. Eh, Algo más que les iba a contar antes del cambio que... eh, ya, lo otro que les quería contar es que desde que parte la pandemia, estamos cada uno trabajando desde su casa, en distintos momentos porque ha dependido un poco de cada director de cada centro de salud. Eh, pero como estamos en teletrabajo, eso nos ha permitido dar una continuidad de tratamiento mucho más frecuente. Igual los equipos hemos tenido mucho trabajo y es muy distinto atender en persona que atender desde la modalidad del llamado o del video. La ventaja de eso es que nos ha permitido tener una frecuencia de atenciones mucho más frecuente, más expedito también, entendiendo que no todas las personas en Valparaíso tienen acceso a un teléfono, pero no las hemos ingeniado como para poder no dejar a nadie sin un tratamiento. Pero eso es lo que nos ha pasado y creo que en algún momento, cuando no sé si iremos a volver a esta normalidad, entre comillas, seguramente vamos a tener que replantearnos de nuevo el cómo lo vamos a ir haciendo, porque ahora estamos como avanzando a una fase 2 y que estamos haciendo trabajo presencial algunas horas y otras en teletrabajo. Pero ha sido, igual la pandemia ha sido una posibilidad y una oportunidad de poder tener una frecuencia de atención mayor. Igual eso ha sido súper bueno, sobre todo para los pacientes. Esa es nuestra idea, ¿verdad? Tratar de ayudar en ese sentido. Ahora sí, Claudio, si quieres pasar a la otra. Entonces, estas estrategias son las que se han implementado a propósito de la pandemia, pero se venían trabajando desde hace un tiempo, pero se han concretado en tiempos de pandemia. Entonces, por un lado está la estrategia de salud mental comunitaria, un proyecto de psiquiatría ambulatoria y proyectos con algunas universidades. Entonces, vamos a partir con la estrategia de salud mental comunitaria, que la verdad cada estrategia es como muy amplia, entonces traté de sacar como una foto para que pudiese tratar de resumirlo, pero aquí les voy a contar cómo esta historia. Resulta que como la corporación tiene a su cargo salud y educación, entendiendo que salud pronto ya se va a ir y ya no va a estar a cargo de las corporaciones municipales, pero en este momento seguimos con salud y educación, nos dábamos cuenta que muchos de los niños que se atendían en los SFAM y de sus familias estaban vinculadas a salud y también a educación, pero entre salud y educación como que hablábamos poco. La verdad es que había poco vínculo. Entonces trabajando, porque uno con el pasar del tiempo empieza a conocer a muchas personas, ¿verdad? Entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos acercar a los SFAM
con los establecimientos educacionales. Entonces, por eso es que en esta como foto o dibujo aparece en un extremo el CESFAM y en el otro el establecimiento de salud, porque inicialmente así era. Entonces, entre medio aparece una especie de puente, ¿verdad? Que esa básicamente es la estrategia. En cada centro de salud, históricamente se ha organizado una comisión que une a salud y a educación, que se llaman las CONCE, no sé si las han escuchado alguna vez, que es como la instancia para unir a, a las personas de un mismo territorio. Entonces, en cada centro de salud existe la CONCE, esto viene hace mucho, mucho tiempo, pero lo que no existía era que hubiese representación de cada uno de los colegios e instituciones que estaban en un territorio. Entonces, esta estrategia que ha sido trabajada entre salud y educación de la misma corporación tiene la finalidad de darle mayor fortaleza a lo que ha existido hace mucho tiempo, con la salvedad de que estamos tratando de reforzar el trabajo en salud mental en particular. Entonces, cada institución educativa ha nombrado a un, a un profesor, a un orientador o a un psicólogo, porque en algunos sí hay psicólogos y trabajadores sociales, los ha nombrado como encargados de salud mental. La corporación tiene a su cargo más de 100 instituciones educativas en Valparaíso. Entonces, en cada una de esas instituciones hay una persona que es encargada de salud mental. Eso igual ha costado porque igual ha tomado tiempo. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que cada uno de estos referentes está asistiendo a la reunión que se hace de las CONCE. Las CONCE tienen reunión una vez al mes. Entonces, cada uno de estas personas que trabaja en una escuela, por ejemplo, lleva a esa reunión de la CONCE eh, sus inquietudes en relación a lo que le está pasando a los niños que asisten a esa institución, ¿verdad? Entonces, lo que antes se hacía es que las instituciones educativas básicamente tenían un problema con un niño o una niña y lo que querían era que se derivara directamente al programa de salud mental. Y lo que pasaba era que muchos de esos casos no eran para que no daban como para que hubiese un ingreso al programa de salud mental, sino que a veces eran factores de riesgo, pero que no constituían un problema de salud mental en sí mismo. No sé si se entiende la diferencia, pero, por ejemplo, habían casos de niños, por ejemplo, que estaban viviendo una situación de duelo. Si fuese ese el caso, el duelo en sí no es una patología de salud mental, es un factor de riesgo. Entonces, lo que había que hacer era como reeducar a los colegios en términos de qué pasa con salud mental, cómo funciona salud mental, qué casos hay que derivar, qué casos no. Y lo que se hizo fue generar una pauta para poder establecer cuáles son los factores de riesgo asociados a problemáticas de salud mental. Y además se hizo una ficha de derivación que es para todos los colegios y escuelas de Valparaíso una sola, porque antes cada centro de salud tenía una ficha de derivación distinta. Entonces, por ejemplo, un orientador de un colegio, supongamos del Liceo Eduardo de la Barra, tenía estudiantes que pertenecían prácticamente a distintos CESFAM, entonces tenía que descifrar cómo derivo un caso si cada CESFAM tiene una hoja de derivación distinta, ¿verdad? Entonces creamos una sola hoja de derivación estándar que la construimos en conjunto y con muchas personas que participaron para que fuera co-construida y desde ahí lo que hicimos fue transmitirle esto a todas las escuelas, a todos los SFAM para tener un lenguaje común, que a veces son cosas súper simples pero que no existen y que hay que construirlas de a poquito. Y el otro gran cambio que se está haciendo es que la CONCE se va a constituir también como en el espacio que va a permitir analizar casos. En base a esta pauta de riesgo, los casos que tengan complejidad baja y mediana se van a quedar
para ser resueltos dentro de la COMSE. Entonces la COMSE se establece como un espacio de encuentro que asume las necesidades de salud mental de toda la comuna de Valparaíso, para entregar las herramientas para que se puedan hacer otras estrategias comunitarias en salud mental, como por ejemplo los círculos de escucha. Entonces, va a depender de cada una de estas COMSE el poder generar una estrategia que dé cuenta de cómo resolver problemas a nivel local, considerando las características y las necesidades del territorio. Y por otro lado, cada centro de salud va a aportar a esta reunión con una dupla psicosocial, porque finalmente había una persona que iba a esta reunión, pero no estaba la representación de todo el centro de salud. Entonces son pequeños cambios estructurales, pero también respecto de cómo se entiende la salud mental, entendiendo que la salud mental la tenemos que trabajar en conjunto y necesitamos incluir a la comunidad y a los distintos actores que participan dentro de un territorio. Entonces, si quieres te vas a la siguiente. Y esto es básicamente como 3 ejes de acción que tiene esta estrategia, que la primera tiene que ver con una capacitación constante, porque la idea es que cada una de estas COMSE tenga instancias para socioeducar a cada una de las personas que participan en esta instancia. Y esto es súper importante que tenga una pertinencia territorial, porque la verdad es que en Valparaíso hay una diversidad súper grande y cada territorio tiene una particularidad que no la tiene otro territorio. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de Esperanza, yo digo, Esperanza, la mayor cantidad de gente inscrita son personas mayores. Hay pocos niños. Incluso en Esperanza, en el territorio, la mayoría de las escuelas que existen pertenecen territorialmente a Viña, no a Valparaíso. Por lo tanto, hay pocos niños y niñas que se atiendan en ese CESFAM. Sin embargo, si me voy, por ejemplo, a Quebrada Verde, en ese territorio hay muchas escuelas y hay muchos niños. Por lo tanto, las necesidades de cada territorio son sumamente diferentes. Y eso igual es súper importante de tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con la comunidad. ¿Cuál es la especificidad? ¿En qué yo puedo observar que en la salud mental hay ciertas características que son de un territorio que no las va a tener el otro? Por ejemplo, en Puertas Negras, que es un sector alto de Playa Ancha, es un sector súper complejo porque se trafica, hay mucho tráfico de drogas y hay muchas personas que consumen. Entonces, cuando uno está trabajando y no conoce la característica del territorio, de repente uno no puede hacer un buen trabajo, porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño que tiene 8 años, y yo sé que consume de pasta base, pero además sé que sus papás venden y que ellos viven de eso, es súper complejo que yo trate de cambiar esa realidad social, ¿verdad? Y puede que yo me tenga que, o sea, que mi intervención tenga que adecuarse un poco a lo que ellos están acostumbrados a vivir, lo que no significa que voy a normalizar el uso de la pasta base, pero sí tengo que entender el contexto. Y eso es súper relevante cuando uno trabaja en la atención primaria, es entender bien cómo uno puede buscar estrategias dentro de una realidad que muchas veces uno no puede cambiar, pero sí puede reforzar estrategias para que ese niño en particular esté en un contexto menos vulnerable y entienda la distinción entre consumir y no consumir, por darle solo un ejemplo. Bueno, otra como área que se desarrolla a partir de esta estrategia comunitaria es el lograr una mayor resolutividad, sobre todo eh, para la estrategia de salud mental, porque si entendemos que el equipo de salud mental no da abasto, digamos, con las horas que tiene, tenemos que tener una especie de cooperación desde la comunidad para que la misma comunidad educativa, desde el CESPAM, desde los centros comunitarios, podamos tener una estrategia común para ayudar a todos esos niños, jóvenes, adultos, que puede que tengan alguna problemática de salud mental, pero que podamos incluir en otro tipo de actividad, porque la sintomatología no es grave, entonces necesiten sobre todo en Valparaíso, de más compañía,
temas de apoyo social. Y eso es parte también de una estrategia de ayuda que no necesariamente va enfocado tanto a lo clínico. Por eso aquí es importante en ese sentido el ser más resolutivo, ayudando desde ese punto de vista. Y el tercer eje de esta estrategia tiene que ver con la participación comunitaria, de generar mayores estrategias de prevención y de promoción de la salud que tomen en cuenta las necesidades que emanan de los propios territorios. A veces uno, como profesional, sin querer hacer ningún daño, digamos, piensa que, por ejemplo, yo puedo decir, oh, yo tengo una idea súper buena, me encantaría implementarla en este lugar. Y yo, que me gusta mucho el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, yo quisiera en este territorio hacer un taller con estas sesiones y con esta temática, pero puede que la gente de ese territorio no tenga esa necesidad. Por lo tanto, yo tengo que dejar afuera lo mío para ver qué es lo que las personas con las que yo trabajo necesitan y cómo desde ellos y no desde mí yo logro con lo que uno ha aprendido aportar. Es como darle la vuelta, porque a veces uno no lo hace actuando desde la mala fe, sino que también uno de a poco se empieza a dar cuenta que aquí más que lo que yo quiera imponer, se trata de cómo alinearme con la comunidad. Y también algo re importante que ha costado a veces trabajar con los equipos es que también depende mucho desde dónde uno se ubique. Antiguamente se daba mucho que, incluso se hablaba mucho de que había como que no era muy, no existía un muy buen trato en un centro de salud. Y a veces, no les digo que no suceda, porque todavía sucede. A veces hay profesionales que se ponen como en un rol desde la expertise o desde el poder que te da el ser médico o el ser psicólogo. Y para trabajar la atención primaria hay que trabajar siempre como desde el conocimiento, desde la humildad, desde el amor, desde el poder brindar, hay que tener como una vocación de servicio bien especial, porque muchas veces uno ve una realidad que puede que difiera mucho de la que uno tiene, pero uno tiene que como ser súper empático para entender la realidad de un otro, no desde el nivel de experto, sino que de cómo entre todos podemos hacer que esto sea mejor. Entonces yo creo que eso, dentro de la mirada comunitaria, es súper importante, el ponerse como al servicio del otro desde lo que el otro necesita. Y a veces uno lo tiene súper claro porque en la universidad uno pasa mucho el tema de la empatía, de la escucha, pero la verdad es que cuando uno está en el terreno, ahí donde las papas queman, a veces ahí uno se da cuenta que todos tenemos mucho que aprender de a poquito, pero se va aprendiendo en la medida que uno va entendiendo la realidad y lo que le pasa a un otro cuando lo está pasando mal. Nosotros en Valparaíso hemos tenido muchos momentos complejos, sobre todo con los incendios, que ustedes también los deben haber conocido y ahí también hemos trabajado con algunas universidades, eh, pero han sido momentos duros. Las personas que viven en Valparaíso lo han pasado mal y tienen muchas dificultades porque, claro, uno escucha como a nivel del gobierno que dicen que no entendemos cómo la gente construye ahí, pero, pero cuando uno escucha la realidad de las personas que viven abajo, abajo de una quebrada y donde hay un terreno donde además vive la abuela y abajo vive el tío y al otro lado vive el primo y viven ahí hace millones de años, entonces uno empieza a entender que es difícil quitarles ese espacio porque es parte de su identidad. Entonces, por eso es bueno conocer los territorios para entender qué pasa ahí desde la mirada de ellos. Por eso yo creo que les va a hacer bien este trabajo. Les va a hacer súper bien, los va a conectar como con la psicología desde el amor, que es igual, yo creo que es un granito súper, súper importante y desde la humildad también. Eso. Vamos a la que sigue. Bueno, esta es otra patita de lo que se ha implementado para contarles lo que se está haciendo en atención primaria. Cuando los médicos estudian, tienen a veces la posibilidad de hacer becas. Entonces, cuando hacen becas, hay una beca de psiquiatría y
Cuando se opta a una beca, el ministerio, que es el que financia esto, le sigue pagando el sueldo de médicos mientras ellos estudian la beca, y después de 3 años de una beca, que si se titulan, tienen que devolver 6. O sea, yo doy 3, devuelvo 6. Entonces ahora estamos con un compañero que se unió al equipo, que terminó su beca, ya es psiquiatra, y nosotros en atención primaria no tenemos psiquiatra. Nunca se ha contemplado la psiquiatría, porque la psiquiatría es una, dentro de la salud mental es como una especialidad, ¿verdad? Entonces todo lo que es especialidad va al nivel secundario. En este caso, los psiquiatras están en el Hospital Salvador y en una unidad que funciona en el Hospital Carlos Van Buren. Entonces, el tener un psiquiatra en atención primaria es una tremenda, tremenda oportunidad que nos ha servido mucho. Estamos recién, esto partió este año como en mayo. Entonces, aquí hay 2 etapas de trabajo. Esta es la primera, y la primera tiene que ver con que, ay, estoy cansada ya, pero es que es como que no sé por dónde contarles tanto, para no aburrirlos, pero para hacerlo cortito. Cuando nosotros trabajamos en el primer nivel, que es el nivel primario, y tenemos casos que son súper complejos, donde, por ejemplo, no tenemos farmacología para un caso, eh, porque esa farmacología en particular está en el nivel secundario, lo que hacemos es que llevamos casos a lo que se llama consultoría. La consultoría existe para adultos y para niños. Todo esto lo ofrece el Hospital Salvador. El Hospital Salvador ofrece consultoría y se hace en este momento a nivel así como remoto, donde van psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras. Y ellos van desde un rol más desde el experto. Entonces uno le presenta el caso y el equipo consultor guía al equipo de atención primaria para saber qué es mejor hacer con ese caso. Entonces lo que pasaba antes de que llegara el psiquiatra a trabajar en la atención primaria con esta beca es que muchas veces se mandaban casos a la instancia de consultoría que en realidad no debían haber pasado por consultoría, porque se podrían haber resuelto en atención primaria. Y esto tiene que ver mucho con que los médicos que trabajan en atención primaria no tienen formación de salud mental. La mayoría no la tiene. Por lo tanto, a veces el tema de la salud mental para los médicos como que es un poco complejo. Entonces, por eso llevaban muchos casos a consultoría. Entonces, lo que ha permitido el tener un psiquiatra es que se está haciendo una instancia de preconsultoría, donde él participa con los equipos, los apoya y van resolviendo los casos antes de que pase a consultoría para tener un mayor filtro. Él también está atendiendo en forma aquellos pacientes que son más complejos, que se mantienen en atención primaria, por ejemplo, los trastornos de personalidad, porque en eso en particular el Hospital Salvador no tiene una unidad para ver esos trastornos, por lo tanto eso se queda en atención primaria, pero tampoco el equipo de atención primaria tiene como las herramientas para saber qué hacer cuando hay que dar farmacología, que muchas veces no podemos porque no somos expertos, por lo tanto ahí el psiquiatra nos ayuda con eso en particular. También estamos haciendo capacitaciones para que todos los médicos y trabajadores sociales y psicólogos estemos como más alineados, y él también evalúa todo lo que es interconsulta, que es como el instrumento que se usa para derivar un caso al otro nivel. Ese es como su primer eje. Y el segundo, que viene en la lámina que viene, es una segunda estrategia que tiene que ver con formar, esto todavía está así como, esta es la idea, todavía esto no se ejecuta, pero sí se está tratando de que se pueda formalizar. Es formar una unidad de psiquiatría ambulatoria donde se pueda en algún momento contar con psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional y enfermera, entre otros profesionales, para tratar de formar lo que en Valparaíso existe, que es el COSAM. El COSAM es otra instancia que existe en Valparaíso, pero que atiende solamente a un consultorio nuestro, que es en Las Cañas, y a los 2 centros de salud que dependen del servicio. El COSAM es como una estrategia también que corresponde a un nivel secundario, pero que es más comunitario en salud mental. Entonces, la idea de la incorporación de la psiquiatría ambulatoria también tiene que ver con que en algún momento, esperemos que sea el próximo año, podamos instalar un COSAM en Valparaíso
para que podamos resolver y tener mayor resolutividad, porque a veces nos encontramos con que en muchos casos no son atendidos en el nivel secundario porque tampoco tienen, o sea, en Valparaíso hay un tremendo problema de camas para salud mental, básicamente. Así como personas que necesiten ser hospitalizadas por problemáticas de salud mental, muchas veces no hay cupo. Y eso es un gran problema que tenemos como a nivel regional. Por eso es que estamos tratando de poder resolver de alguna forma eso, que es la realidad de Valparaíso. Eh, ya, con eso estaríamos y nos vamos a la que viene. Ya, aquí yo puse investigaciones o trabajo con universidades en la estrategia de la primera estrategia, que es la estrategia comunitaria. Se está trabajando con trabajo social de la UPLA y de la Católica. Y en esta estrategia en particular estamos trabajando con ustedes, o sea, estamos trabajando y vamos a trabajar todos juntitos para abordar una temática que es súper importante y que surge a propósito de una GES. Ustedes conocen la GES, ¿verdad? En salud mental son garantías explícitas de salud. En salud mental tenemos varias, pero hace muy poco que tenemos la que tiene que ver con demencia. Esta GES de demencia aparece como en el año 2018, 20, sí, se establece a partir del 2018, aunque tiene antecedentes del 2015, la verdad, pero como que se empieza a trabajar el tema hace no mucho tiempo, y la verdad es que a la fecha todavía se está trabajando desde el ministerio y no hay una guía clínica finalizada. Está trabajando en eso. Lo importante de esto es que tenemos a nivel país y según los datos que tiene el INE y del último censo, sabemos que la población en Chile está envejeciendo y está viviendo además más años, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que tengamos adultos mayores con demencia es cada vez más alto. Entonces, en algún momento, para así como contarles esto de tras bambalinas, eh, a mí me llegó un correo diciendo que la universidad quería hacer un trabajo con alumnos. Estábamos juntos en pandemia, entonces fue como empezar a repensar cómo lo hacemos, porque necesitamos ayuda, pero tampoco podemos recibir apoyo más clínico porque hay una serie de necesidades que en este momento nosotros no podemos brindar, principalmente que es tener profesionales que puedan supervisar, porque estamos con una demanda tan alta que ya no podemos sobrepasar más los límites que tiene cada profesional. Entonces, dándole una vuelta, tuvimos varias ideas y finalmente llegamos a la idea de poder trabajar con personas que cuidan a pacientes que tienen demencia. El nombre que yo le puse acá no ha sido consensuado, sino que es un nombre que yo le puse para la presentación, que es como que para mí resumía como lo que queremos hacer, que es cuidar a quienes cuidan. Esta estrategia tiene la voluntad de poder cooperar con todas las personas que en estos momentos están cuidando a personas que tienen demencia, y que son varias y que no tienen, en este momento no hay como ninguna estrategia formal, ni desde el Ministerio de Salud, ni desde el GES, que pueda ayudarlos a sobrellevar lo que están viviendo y sobre todo en pandemia, que lo hace más complejo aún. Eh, entonces yo elegí solamente estas fotos o láminas que son las manos, ¿verdad? Como que representan tantas cosas, pues el contacto, el afecto, el cuidar. Y que finalmente esa es nuestra gran tarea, la tarea de todos los que estamos hoy día acá presentes. El cómo vamos a poder cuidar a los que cuidan. En el fondo, esa es la gran motivación también. Entonces, lo que sí sabemos en relación a la demencia es que hay una prevalencia del 8%
en personas de 65 años y más. Pero fíjense que incluso las estadísticas pueden, claro, son más genéricas, pero estaba revisando que en un centro de salud, que es varón, hay una persona que tiene un diagnóstico de demencia y tiene 45 años. Así que esto también se puede dar en personas más jóvenes. Eh, entonces, de acuerdo a los datos que yo le mostraba antes, que era la población, ¿se acuerdan el cuadrito que decía toda la población que tenemos inscrita en los centros de salud? Si tomamos ese dato como la prevalencia del 8%, tenemos que, estimada, así un estimativo, tendríamos 32.628 personas que posiblemente desarrollen la demencia, entendiendo que cada año la población inscrita va, muchas veces aumenta, así que esto igual podría ir aumentando. Eh, no, yo me acabo de dar cuenta que me equivoqué, pero no importa porque es parte del aprendizaje. La población inscrita de 65 años y más es de 32.628, por lo tanto, el 8% serían 2.610 personas. Esa sería la cantidad de personas que en Valparaíso hoy día podrían tener un diagnóstico de demencia. Y entonces lo que viene a continuación es otro cuadrito de datos que se sacan de las estadísticas. Nosotros trabajamos mucho con estadísticas y el dato que yo saqué tiene que ver con las estadísticas del 2019, porque están completas. En cambio, las del 2020 han cambiado a producto de la misma pandemia. Entonces preferí usar las de un año completo. Entonces acá hay una diferencia entre los casos que ingresan y abajo dice población bajo control. Entonces, cuando hablamos de casos que ingresan, son personas que tienen un diagnóstico de demencia en sus distintos niveles, leve, moderado y avanzado, una diferencia entre si son mujeres u hombres, y aparece que en el año 2019 el total de personas que ingresaron ese año por demencia fueron 38, entendiendo que en Valparaíso eran o son más mujeres que hombres. Ese es como dato. Pero además, cuando uno tiene población bajo control, significa que uno tiene una población que va arrastrando, que puede que haya ingresado el año pasado o el antepasado, porque si hay un diagnóstico de demencia, no hay un alta finalmente, ¿verdad? Entonces, hay una población de arrastre que puede que haya ingresado en otros años. Entonces, en base a ese otro dato, tenemos que la población bajo control, con también los distintos diagnósticos leve, moderado, avanzado, y tenemos que de hombres, así población bajo control, el año 2019 tenemos 21 y de mujeres 57. Siempre las mujeres parece que solemos como ser muchas más, bueno, que eso también es relativo porque en Chile igual hay más población femenina que masculina, también hay que comparar eso, pero finalmente tenemos que población bajo control, en el 2019 hubo 78 más los que ingresaron, son 38, tenemos solamente el año pasado 116 personas diagnosticadas con demencia. Y ahí tenemos un dato verídico que puede que este año haya ido variando, pero si varía, varía para aumentar, no para disminuir. ¿Sí? Y yo creo que ese dato igual nos da cuenta de la cantidad de personas que no solamente que están diagnosticadas con demencia, sino que además tenemos una persona que cuida. Ahora, en ese contexto, yo no sé si ustedes saben, pero el gobierno hace unos años atrás está dando como un apoyo económico a las personas que cuidan, pero que cuidan a los postrados, ¿sí? No todas las personas que están con demencia están postradas, pero, pero hay un porcentaje que sí lo está. Y lo que muchas veces pasa en Valparaíso es que el cuidador de una persona postrada, por recibir este dinero,
muchas veces lo que hace es que eh, supuestamente cuida a más de una persona postrada, pero más que nada para recibir el dinero. En realidad no cuida. Entonces tenemos muchos casos de negligencia en los adultos mayores que están postrados, siendo algunos de ellos pacientes con demencia. Y aquí se dan una serie de, aquí es como que uno abre una caja de Pandora y empiezan a aparecer otras problemáticas que tienen que ver con qué le pasa a la población que está con demencia y a quienes se están cuidando, quienes están mejores cuidados que otros. Pero lo que sí tenemos claro es que las personas que cuidan eh, muchas veces llegan al CESFAM o a los CESFAM porque ellos también presentan algún problema de salud mental por el mismo hecho de estar muy cansados, y sobre todo en la pandemia se ha dado mucho más, ha aumentado la demanda de personas que cuidan. Eh, Creo que igual la temática del cuidador es súper compleja porque uno se empieza a dar cuenta de que si no hay otra persona que cuide, se limita mucho la relación que uno tiene con un otro, porque hay que ir a comprar así como lo justo es necesario y volver, no hay contacto social, hay aislamiento, hay mucha soledad, y también empieza a pasar que empieza a haber mucha incertidumbre respecto de qué le va a pasar a ese familiar que está enfermo, porque empiezan a haber cambios, y no todas las personas que cuidan tienen claro si esos cambios son o no parte de un proceso de enfermedad que tiene que ver con la demencia, sobre todo en estados más avanzados que incluso puede haber eh, como algún deterioro cognitivo mayor y aparecer ciertas alucinaciones y delirios. Los cuidadores muchas veces no están preparados y no saben exactamente qué hacer. Entonces aquí aparece como una necesidad súper sentida desde las personas que cuidan de recibir más apoyo, más contención y en salud mental la verdad es que nunca se ha podido dar como, es como que tenemos tanto trabajo y hay tanto que cubrir porque nos llegan demandas de tantos lugares que es imposible que podamos darle atención como quisiéramos a cada una de las problemáticas. Entonces, yo siento que esto es un problema país que tiene mucho que ver con lo que está pasando, cómo ha cambiado la humanidad, que hoy día estamos viviendo más, que es una necesidad sentida, y además es muy importante porque no se ha hecho ningún estudio hasta el momento que dé cuenta de cómo podemos ayudar a las personas que están cuidando y que además en el GES no viene nada para el cuidador. Entonces creemos que es una tremenda oportunidad de poder hacer un levantamiento, de además apoyar a quienes cuidan y subsecuentemente de ayudar a la persona que está con demencia, porque en la medida que la persona que cuida está mejor, la persona que está con la enfermedad también va a recibir un mejor trato, un mejor cuidado, un apoyo como desde el cariño, no desde a veces hay muchas relaciones más bien de frustraciones que tienen los cuidadores porque obviamente frustra que una persona que uno conozca ya a veces ni lo reconozca. Entonces acá hay harto que hacer y por eso es que acordamos trabajar este tema porque nos parece una tremenda necesidad y además una oportunidad para que todos podamos en conjunto aprender eh, y ayudar. Eso, no sé cuánto rato habré hablado, pero ya cuando veo a Claudio aparecer, yo digo, ya, está hablando mucho. Eso era lo que yo les quería contar. Les podría contar mil cosas más, pero entiendo que igual cansan mucho las reuniones por Zoom y que hay que privilegiar los tiempos, así que no hablo más, me quedo calladita. Marcela, agradecerte y podríamos haberte seguido escuchando, no te quepa duda. Yo creo que hemos tenido la posibilidad de primero
encontrar y situarnos en un escenario. Habíamos anticipado algunas cosas, pero solo como referencia de este desafío que le hemos propuesto a todas y todos los estudiantes, pero tú acabas de dar un contexto para eso. Y bueno, ahí ya lo están mencionando, los estudiantes estuvo acá, muchas gracias, muchas gracias. Les voy a pedir, al igual que como lo hicimos con María Ignacia el martes, me parece, ya me perdí en el día, que sea el momento para quienes puedan, estén en condiciones de hacerlo, prendan sus cámaras. Yo creo que este es el momento para vernos y para plantear todas las preguntas que vayan apareciendo. Vamos a revisitar esas tres preguntas iniciales, pero también desde lo que sea su interés. Eh, bienvenido, Marco. Bienvenido, Marco. De lo que sea su interés, su inquietud, pensando desde la lógica más conceptual, teórica, de lo que ha visitado Marcela en su presentación, pero también de lo que estamos proyectando como trabajo concreto, aplicado. En las últimas 3, 4 láminas hubo una referencia, así que, hola Taira, bienvenida, qué gusto verles. Vamos a hacer entonces esta ronda de preguntas, tenemos algo así como 20, 30 minutos y lo que nos regale Marcela antes de cerrar por hoy, así que conversamos. Es el momento de abrir preguntas, dudas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias, Marcela, nuevamente. Habría una pregunta de Catherine. ¿Podríamos invitarla a preguntar por micrófono? Sí, o la podemos leer. No sé si está por ahí. Ay, la Catherine es de Vespertino. ¿Ah, está aquí? Sí, aún sigo acá. Hola, querida. Hola. Bueno, primero agradecer mucho esta instancia porque por lo general los chilenos no tenemos claro cómo funciona el servicio de salud que se divide en este sector primario y que tiene 3 escalones hasta el terciario. Pero el año pasado yo me dediqué a hacer una investigación profunda respecto al suicidio. De hecho, hoy día es el Día de la Prevención. Y una de las cosas que se trató acá también es justamente que no se cuenta con los especialistas necesarios ante una urgencia en el sector primario. Entonces quería saber si ese plan que están elaborando, por ejemplo, en Valparaíso, es algo que se va a aplicar a nivel nacional, porque, por ejemplo, el tema de las camas, el tema de los especialistas, eh, ¿qué se está haciendo al respecto? Porque realmente las cifras del suicidio en Chile son súper preocupantes, son altísimas, y no sé qué va a suceder con este contexto en pandemia, porque eh, está afectando a muchas personas de manera transversal y preocupa pensar que esa incidencia aumente. ¿Les cuento? ¿Les cuento? Ya. Les voy a contar dos historias distintas. Pero no les quiero quitar mucho tiempo. Ya. Primera historia. Incendio. Último incendio grande en Valparaíso. Sector alto de Playa Ancha. Albergue, ubicado en un centro deportivo cerca del estadio Playa Ancha. Como 50 familias. Una chica de 15 años que se cortaba, que se autoinfligía cortes, pero además eh, no comía nada, y hacía arcadas todo el día, y la última vez ya los cortes fueron terribles. Y yo estaba en el albergue, eh, y también había una trabajadora social de la gobernación. Habíamos tratado de gestionar la ambulancia de un centro de salud, algunos tienen SAPU, por lo tanto tienen ambulancia, y la chica se escapaba. Llegaba al Van Buren y se escapaba. Y volvía al albergue, bueno. Finalmente cuando ya esto ya no daba a mucho más,
porque estaba atentando o sea, era un contexto súper, súper complejo. Finalmente, con esta chica que yo conocí desde la gobernación, en esa instancia, la agarramos, sacamos el auto, la llevamos a la emergencia. Primer problema, el guardia de la puerta, cuando uno no llega en ambulancia, tiene que esperar como todos los restos de los mortales. Y claro, ellos tienen lo que se llama un triage, que es como yo determino qué caso es más urgente que otro. Y por supuesto, una persona que llega sin una pierna es más urgente que una persona que se está tratando de matar, porque así funciona el tema en Chile, lamentablemente. Entonces, finalmente lo que hicimos fue que le dijimos al guardia que veníamos, así mostramos como, ¿no?, las chapas, como diciendo, oye, nosotros somos ahí le metimos chamullo, venimos de la gobernación, como que eso tenía más relevancia, más que yo decir que venía de la corporación, y el guardia nos dejó entrar. Estamos adentro, en un sillón, que con suerte encontramos porque estaba lleno, y estando adentro, hablamos con la enfermera que estaba como en el counter, ahí en la primera línea, y nos dice que tenemos que esperar porque no hay médico, y que los médicos están todos ocupados. Estuvimos adentro 4 horas, y estando adentro 4 horas, no pasaba nada. Hasta que finalmente yo ya, así como ya con la vena, así como, así, agarré a un médico joven y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que veas hasta... Y gracias a eso, no quiero que suene yo ni nada de eso, pero la verdad es que usamos un poco nuestra cargo, por decirlo de alguna manera, para que el médico nos tomara atención y atendiera a las chicas. Finalmente la chica fue atendida y gracias a Dios había cama en el Hospital Salvador. Al otro día la vio el psiquiatra y fue internada y después nosotros la fuimos a ver al hospital. La chica se recuperó, bueno, eso fue un cuento feliz. Pero finalmente eso refleja la lamentable realidad que tenemos en Chile respecto de los intentos de suicidio, los suicidios. Cuando hay un paciente que tiene claramente señales de que hay una ideación concreta, pero más que nada que ya ha habido un intento, necesitamos, o sea, por ley hay que llevarlo a emergencia. Entonces, el único cambio que ha habido a propósito de la pandemia es que ha habido tanto intento que en el Hospital Carlos Van Buren existe un cuerpo o una unidad de psiquiatra que es como un enlace, pero funciona de lunes a viernes. Por lo tanto, si a alguien le pasa esto el fin de semana, lo más probable es que no lo ingresen. Esa es la realidad. Entonces, a veces uno tiene que trabajar, no a veces, sino que siempre, con un principio de realidad súper claro. Si yo sé que lo mando a emergencia y no lo van a ingresar, y yo ya sé cómo funciona el sistema, tengo que hacer lo posible para ubicar a una persona de confianza de ese paciente que se comprometa que va a estar con él 24 horas hasta que llegue el lunes y el lunes lo podamos ingresar. Así es. Entonces uno aprende a cómo funciona la red y en base a eso uno empieza a planificar qué es lo mejor. Pero hay mucho trabajo que hacer todavía, sobre todo en el tema del suicidio. Y lamentablemente los que más se suicidan son chiquillos muy jóvenes y son hombres, que tienen aproximadamente 14. Esa es la realidad en Chile. Entonces, es bueno también conocer cuáles son las brechas que tenemos en salud mental, que son muchas. O sea, de verdad, salud mental está en pañales en Chile. Entonces, por eso que ustedes tienen que estudiar y hacer todas las tareas, porque necesitamos que ustedes salgan bien, preparados, con mucho conocimiento, porque necesitamos mucha ayuda y no es chiste, es verdad. Así que no sé si te respondí, pucha, lo siento que no tengo una respuesta más esperanzadora, pero esa es la realidad. Marcela, hay preguntas de Cristóbal, hay una mano levantada de Rafael y también acaba de escribir o está escribiendo Constanza. Constanza y comentarios de Mariana también. No sé si vas tú, Cristóbal, con tu micrófono o va Rafael que tiene la mano levantada. Que vaya el Rafa. Muy bien, Rafael, te escuchamos. ¿Aló, me escuchó? Sí. Primero que nada, gracias por la actitud de ella, de abrirse tanto, es importante. Y mi pregunta
va al hecho de que es claro que hay una deficiencia en la salud mental en Chile. Y de hecho, podríamos decir que no la hay prácticamente, muy poco. Entonces, el plan es educar a Chile, ¿cierto? Es intentar concientizar a las personas, pero ¿cómo poder hacerlo si el Estado per se no le da la importancia que se debería? ¿Y cómo ustedes como profesional o usted como profesional eh, pretende dar como una solución a eso? ¿Cómo sería la comunicación con el gobierno, con el Estado, con el Ministerio de Salud? ¿Cómo se genera ese diálogo? Esa es una pregunta como para el presidente de la República. No, de verdad, súper buena pregunta. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que hay mucho todavía que hacer. Lo que yo he aprendido es que cómo uno puede hacer cambios en salud mental es desde una mirada como súper proactiva, que, que sea tanto la convicción que uno tiene de que puede generar cambios que finalmente eso se genere. O sea, voy a dar un ejemplo súper claro. Nosotros estamos partiendo un trabajo en conjunto para hacer algo que no se ha hecho antes en Chile, que tiene que ver con una estrategia y una política de un GES, que está organizado por el gobierno, por el ministerio, pero que no incluye al cuidador. Si este trabajo es bien hecho, como lo queremos hacer, si tiene un buen fundamento, si podemos demostrar que tiene un impacto no solo en el cuidador, sino también en el paciente, podemos empezar a trabajar en conjunto para que en algún momento el ministerio lo entienda que esto es una buena práctica y que es necesario que se implemente en otras comunas. Así se trabaja, como desde el vacío que uno observa, desde la brecha que hay, y en conjunto, o sea, mientras más participemos, más nos involucremos, más demostremos que nuestro trabajo es válido, es importante, que la salud mental hoy día más que nunca en pandemia es una prioridad, porque todos necesitamos alguien que nos haga nanay de repente, y más en pandemia. Entonces, esta es la oportunidad de hacer cambios. Yo creo que es una invitación más que nada. No sé si mi esperanza o mi ánimo de generar cambio en algún momento se logre, pero te prometo que yo voy a hacer todo lo que pueda para intentarlo y no me voy a quedar tranquila hasta no dejar de intentarlo, porque si me pongo a pensar en todos los obstáculos que uno enfrenta cada día, entendiendo que la salud mental no es lo más importante, yo ya no estaría trabajando donde estoy trabajando. Lo hubiese dejado hace mucho rato y me hubiese dedicado a lo clínico, que también lo hago, pero adicional. Pero hay que creerse el cuento y creer que podemos hacer cambio y trabajar todos juntos. Creo que desde ahí, aunque suene súper soñador, pero de verdad yo creo que es posible. Eso te Es puedo que decir. eso me parece casi irrisorio de que la solución, por así decirlo, recae en la convicción de cada uno de ustedes. Pues, más allá de eso no hay. Entonces, como usted dijo, es como, por más esperanzador que suene, igual es crudo y triste, porque se nota que está de lado esto hace mucho tiempo y es complejo, pero agradezco su actitud, de verdad. Muchas gracias. Es que sabes que no siempre uno tiene expectativas, ¿verdad? Siempre uno tiene una expectativa. Y si esa expectativa a veces no se cumple, en vez de uno decir, claro, yo me podría quedar pensando en que debiese depender del gobierno, de un ministerio de salud, el que esto mejore. Pero si yo ya llevo harto tiempo y me doy cuenta que desde ahí no viene el cambio, entonces lo genero yo. Y busco aliados, porque así es la vida del trabajo. Hay que rebuscársela, pero uno puede hacer cambio. Mientras uno crea que puede, se puede. Estaba Cristóbal esperando su turno. Cristóbal Godoy, no sé si quieres prender tu micrófono o plantear la pregunta en el chat, puede ser las dos formas, ¿no?
Mariana había escrito en el chat, dice, no es frustrante la sensación de querer generar cambios y que no se den las posibilidades, las oportunidades o los recursos, y cómo se maneja eso como psicólogo o psicóloga. Me parece que ahí, Marcela, la pregunta tiene que ver por la frustración, ¿no? Algo ya anticipaste, pero ahí está planteada ahí la pregunta de Mariana. O sea, la pregunta es cómo se maneja la frustración cuando uno trabaja en estos contextos. Puta, es una pregunta como bien específica, pero creo que es más desde la particularidad de cada ser. Yo creo que uno aprende con el tiempo. O sea, lo más probable es que cuando yo partí en este trabajo me frustraba más que ahora, te lo aseguro. Y con el tiempo he ido aprendiendo, eh, bueno, con los años también uno se pone no más pausado, pero como que entiende de otra manera. Creo que, mira, esto es lo que yo creo, pero, o sea, yo creo que no es casual que uno estudie esta carrera. Tampoco es casual que uno llegue a trabajar en un contexto complejo, como en el que yo trabajo. Todo tiene que ver con procesos personales de desarrollo personal y de cómo eso uno lo toma como desde un lado, desde el crecimiento. Las frustraciones se manejan mejor cuando uno entiende y se hace cargo de por qué uno está donde quiere estar. Es como por ahí creo que va el camino. Yo elijo estar donde estoy porque me gusta lo complejo, me gustan los desafíos y me gusta creer que puedo romper los esquemas. Tiene que ver conmigo. Si no me gustase eso, estaría en otro contexto. Entonces, yo creo que la carrera que todos elegimos es porque hay cosas que uno necesita mirar en uno. El trabajo no es muy alejado de lo que uno también es. Entonces, creo que uno va trabajando esas frustraciones en la medida que las va entendiendo y uno se hace cargo de por qué uno elige algo y no otra cosa. Pero son procesos que van como a la par del trabajo. Y que a ustedes también les puede pasar, porque cuando uno estudia también tiene frustraciones, así como tiene muchas alegrías también. Son procesos distintos, pero creo que son aprendizaje en realidad. Muchas gracias por la respuesta. Marcela, también estaba Cristóbal, me parece. Cristóbal, ¿ahora estás listo? Cristóbal Es que va a Godoy. hablar, está conmigo, así que va a hablar por mi micrófono porque el de él no funciona. Ya, vale. Y ahora estoy, profe. Está ahí. Bueno, primero que todo, quería agradecer y admiro mucho con la pasión que habla la presentadora de la Marcela, disculpe. Siento admiración y valoro mucho su labor. Por otro lado, quería mencionar que, bueno, ya se había hablado un poquito, que el sistema de salud es muy precario y tiene mucha deficiencia. Y hay veces que debe ser difícil la motivación con los impedimentos del sistema de salud. Siento que de repente es difícil conseguir la fuerza como terapeuta. Y esa es mi pregunta, más que todo, ¿cómo no dar el brazo a torcer? Porque uno podría encontrar un camino mucho más fácil, quizás trabajar desde la psicología desde otra área que uno no está donde las papas queman. ¿Y cómo no se da el brazo a torcer? ¿Cómo encontrar esa motivación, esa dedicación, esa pasión con la que habla Marcela? Oye, me están preguntando cosas así como profundas, pero lindas las preguntas, me encantan. Yo creo que eso también tiene que ver con cada uno, claramente. Es que todos tenemos pasión dentro, todos. Cuando uno encuentra el equilibrio en la vida, entonces uno sabe que está donde tiene que estar. Yo creo que lo que ayuda mucho, o los puede ayudar mucho,
es que cuando uno empieza a escuchar las historias de las personas, lo que han pasado, lo que han vivido, y se da cuenta de lo agradecido que son las personas, de que simplemente uno los escuche. Entonces uno se va con el corazón así como inflado. ¿Me ha pasado que a veces como que el pecho se infla cuando uno está contento, así como inyectado? Eso mismo pasa cuando uno trabaja con las personas que lo han pasado mal, que han sufrido. Mira, yo conozco gente de Valparaíso, a propósito de los incendios, que su misma casa construida en el mismo lugar se les ha quemado 3 veces. Y cuando uno observa que esas personas son tan agradecidas de que uno las vaya a ver, de que uno converse, dicen, mijita, usted de nuevo por acá, qué bueno, mijita, ¿cómo le va? Quiere, o sea, está todo quemado y te ofrecen algo, el corazón como que no te da para mucho más. Es como que tú te encantas con las personas con las que trabajas. En mi caso, yo no trabajo con pacientes en mi trabajo actual en la corporación, yo hago gestión, yo gestiono que las cosas sucedan, pero sí tengo la posibilidad de, cada vez que hay un incendio, yo me involucro mucho porque quiero ayudar, como mi posibilidad de ayudar. Pero desde mi rol, por ejemplo, yo trabajo mucho con la frustración de los equipos, de los propios equipos. Y es cosa de saber escuchar, de contener y de llevarlos a que entiendan por qué están ahí, por qué eligieron eso, qué tiene que ver con ellos. Como un proceso, yo creo, como todo lo que pasa en la vida. O sea, cada uno está donde está porque hay algo que necesita aprender o desaprender. No sé si estoy respondiendo, pero eso es lo que creo. Marcela, Constanza Ucieda, parece que tiene una pregunta también. Y parece que tú también puedes ver los comentarios a la derecha. Así que hay cosas que te están diciendo, desde halagos, reflexiones, reconocimientos, felicitaciones, varios aspectos. Me Pero, podrían Marce- invitar más seguido, porque me siento así como que ya se me está inflando el pecho. Constanza, no sé si estás por ahí, si quieres prender tu micrófono, damos el pase también a las profes, los profes si quieren plantear sus dudas. Tenemos unos minutitos más. Sí, Em, profe, aquí estoy. Dale, Constanza. Bueno, primero agradecer la presencia de Marcela. Creo que se valoran estas áreas de intervención y aportan un poco más como a la vocación que uno tiene de estudiante de psicología. Y creo que mi pregunta es un poco más técnica. Me surge como la interrogante sobre el teletrabajo, la teleterapia que están incentivando, ya que estamos hablando de salud mental. Y por lo que dijo de que el teletrabajo ha dado una continuidad más frecuente a las personas. Y me gustaría saber si tras como estos meses de confinamiento han podido llegar a algún porcentaje o casos que cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, se puedan atender mediante esta modalidad, como para poder integrar más a las personas. Por ejemplo, con las personas que cuidan a las personas con demencia, que era lo último que nombró, a los que me imagino que debe ser muy difícil poder salir de su área de trabajo. O sea, 5 minutos puede ser vital para una persona que se encuentra o postrada o con demencia o alguna anomalía de ese tipo. Mm. Mm. Ahí sí, me equivoqué. Eh, les cuento, el teletrabajo nos ha dado la oportunidad bueno, de conocer un nuevo modo de trabajar finalmente, porque nunca habíamos tenido esta forma de trabajo, por todo lo que ello involucra, porque desde conseguir teléfonos para los equipos, eh, al principio usaban todo el teléfono personal y de repente me decían que las llamaban a las 11 de la noche para pedirle ayuda, entonces era como hasta dónde pongo límite como profesional y hago mi vida también. Pero de a poquito se ha ido subsanando eso, nos conseguimos unos chips para los profesionales, otros los compraron, o distintas estrategias. Pero eso ha permitido facilitar la vida de muchas personas porque salir
bueno, en pandemia mucho más complejo, pero muchas veces también las familias les cuesta ir a un CESFAM porque eso igual significa transporte y plata. Y no todos tienen la plata para pagar la micro para ir al CESFAM, a pesar de que el CESFAM está cerca, pero no todos viven tan cerca. Entonces el teletrabajo ha resultado como que tiene beneficios económicos, también por un tema que ha permitido que las atenciones sean más largas, porque en los centros de salud, bueno, está todo súper normado, entonces cuando tú tienes, por ejemplo, un ingreso o un preingreso, como psicóloga, si yo hago un preingreso, yo tengo 45 minutos, pero si yo tengo que atender a una persona bajo control, yo tengo media hora, y no tengo más de media hora porque además tengo que pasar la ficha clínica, ingresar a un sistema donde yo registro la ficha clínica en forma electrónica, tengo que además hacer gestiones con ese caso y tengo una persona que me está esperando afuera. O sea, yo tengo 30 minutos para hacer todo eso. Entonces, es como agotador y no me permite como impregnarme ni conectarme 100% con el otro. Entonces, ¿qué es lo que ha facilitado el teletrabajo? Lo que la atención presencial no nos posibilita en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que me cuentan a mí mis colegas? Es que ellas están en el teletrabajo y a veces pueden estar una hora conversando con una persona, lo que antes era impensado. Entonces, ¿qué ha facilitado el teletrabajo? Una nueva forma de trabajar una terapia, un proceso terapéutico, que a pesar de que a veces no todos tienen cámara, no todos tienen teléfono, o a veces por WhatsApp, como sea, pero hemos tratado de tener la posibilidad de propiciar más la cámara que el teléfono, pero aunque sea por teléfono, hay muchas personas que se han sentido súper acompañadas. Y eso igual ha sido como un regalo, el hecho de poder descubrir una nueva forma de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que esperamos a futuro? Que se mantenga el teletrabajo como otra instancia validada para trabajar con los pacientes. Porque efectivamente, sobre todo con los cuidadores de pacientes con demencia o postrados, la posibilidad de salir es mínima. Por lo tanto, el teletrabajo es una tremenda opción para atenderlos y para además tratar de construir como una actividad comunitaria con distintos actores de la comunidad y distintos cuidadores de pacientes que no se conocen y que están viviendo lo mismo. Quizás con algunas diferencias, obviamente, pero es súper importante que cuando uno está viviendo algo, entienda que hay otras personas que también lo viven y entonces en ese compartir experiencias uno también va sintiendo que no es el único que lo está viviendo, se siente acompañado en la pena y eso también sana. Entonces creo que el teletrabajo se instaló o se está instalando y ojalá que se quede, porque eso ha resultado súper bueno. Muchas gracias. Marcela, son las 8 de la noche. ¡Oh! Hemos Me van a abusado tener que pagar extra. Exacto, exacto. Está corriendo el reloj de la parte extra, pero quisiéramos quizás Javier, a Carol, Loreto, Débora, Iván, quizás plantearles alguna pregunta, algún agradecimiento, algo que podamos enfocar antes de cerrar. Hay muchos comentarios en el chat, vamos a tratar de guardarlos como un archivo también después para enviártelos. Y para ir cerrando por el mismo hecho de los cuidados, ¿no?, mutuos en este momento, Débora, Loreto, Javi, Carol, Iván, algo que plantear hacia el final, antes de nuestra despedida colectiva. Yo no sé si es como comentario, como pregunta o como pregunta quizás para otra reflexión, como también respetando los tiempos, ¿no? Y bueno, agradeciéndote, Marcelo, por supuesto, tu entrega y la experiencia. Yo creo que nos diste un paseo por un montón de dimensiones. Entonces, aquí hay esto que seguir como ordenando luego para poder situar el aporte que vamos a hacer en esta relación colaborativa, ¿no? Un poco colocando la dimensión de la colaboración como un recurso, ¿no? A propósito de lo que plantea Rafael, esto de cómo desde lo individual, es que quizás no es desde lo individual, ¿no?
sino que es desde lo colectivo, y eso colectivo de alguna manera hay que generarlo en alguna parte. Y pensando como en esa dimensión más colectiva, más comunitaria, bueno, que el enfoque biomédico tiende como a desagregar, pero la estrategia de participación y comunitaria en salud mental quiere como reivindicar, visibilizar. Desde tu experiencia quizás, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes donde han podido desde los equipos, desde los CEFAM, ver esos recursos comunitarios en acción, que no son visibles en los Vox muchas veces? ¿Qué es lo que nos podrías tú como dar algunas señales, ¿no? Un poco desde esta idea de ir levantando un modelo, enfrentando una crisis, lo que decías tú, con otros, con esa escucha, pero desde la experiencia, ¿qué se te aparece a ti como recursos valiosísimos de las comunidades, de los territorios que están disponibles para poder ahí quizás hacer ese rol de facilitación y articular, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades donde hay recursos, pero claro, la experiencia, el trabajo en los territorios, claro, es como eso que tú nos puedes aportar, ¿no? Mira, siempre tengo dos, parece que como que me gusta el número 2. Tengo 2 historias. Una es una experiencia que partimos hace varios años, que son los multifamiliares, no sé si los conocen. Los multifamiliares son grupos de autoayuda que, bueno, vienen de doctor Troncoso, que trajo la idea de otro país, la trajo a Chile, la empezó a aplicar. Y la idea es formar en ese tiempo se llamaban trabajadores sociocomunitarios, hoy en día son monitores como salud mental comunitaria, con la idea de capacitar a personas de la comunidad para que sean agentes de cambio, básicamente. Cuando se implementó esta estrategia hace por lo menos unos 8 años, 10 años, en Valparaíso, costó mucho la implementación. El primer así como piedra en el camino fueron los propios equipos, porque esta estrategia promueve una salud comunitaria donde todos somos parte de un cambio y donde nadie es ni aquí ni aquí, somos todos parejitos. Entonces, creo que nuestro primer desafío fue tratar de transmitir a los equipos de salud mental en particular que hay sabiduría en todas las personas. Claro, yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera, hay otra persona que quizás no la tuvo, pero tiene mucha sabiduría y puede colaborar mucho desde su experiencia de vida. Entonces, eso fue un cambio que ha sido muy, muy paulatino, y hoy día yo siento que estamos en un buen pie para empezar a impregnarnos de un cambio de mirada más comunitaria. El resultado de esa estrategia, hasta antes de la pandemia, porque ya en pandemia han habido muchos cambios, es que en cada centro de salud de Valparaíso funcionan, por lo menos funcionaban hasta antes de la pandemia, distintos grupos conformados por personas de la comunidad. Hay por lo menos unos 15 multifamiliares en Valparaíso que se han mantenido todo este tiempo, y algunos de esos grupos de personas de la comunidad que se juntan una vez a la semana se autogestionan solos. O sea, ellos han sacado personería jurídica, ellos se organizan en la casa de alguien, hacen paseos, y ellos ayudan a la comunidad, ayudan a alguien que está postrado. O sea, esa también es una estrategia que, si bien nos ha costado, con los años ha ido mejorando, hoy en día nos da cuenta de que tanto el equipo como en la comunidad hay mucho potencial para poder hacer cosas mejores. No te digo que ha sido fácil, porque ha sido un proceso igual paulatino, pero creo que eso ha sido súper bueno. Y la otra experiencia es una que tuvimos en el último incendio. Pudimos postular le pedimos al Ministerio de Plata, en resumen, para poder tener un apoyo de duplas psicosociales, y eso nos llegó, y con eso pudimos hacer una escuela comunitaria de salud mental con toda la gente que había sido afectada por el incendio. Y a partir de ahí salieron líderes comunitarios súper potentes. Entonces creo que yo he vivido la sensación de conocer personas que son súper líderes en la comunidad, que se hacen desde la invitación. O sea, hay líderes que han estado históricamente en las comunidades, que son validados por la comunidad, que por lo general son de las juntas de vecinos,
pero también hay otros líderes que no han tenido la oportunidad de ser líderes, pero tienen todo el potencial. Entonces, esto también tiene que ver con el poder, porque en un territorio también hay cierto poder, el que es más líder y lleva más tiempo, entonces la gente le consulta a él y cuando aparecen otros líderes se generan estas riñas, porque el poder está en nuestra sociedad. Entonces creo que lo que sí he podido aprender es que es posible incorporar a nuevos líderes comunitarios y hay que tener siempre el dar el espacio y la posibilidad para que ellos se den cuenta de que pueden ser líderes y pueden generar cambios y pueden ayudar a su propia comunidad porque nadie mejor que un vecino sabe que necesita el de al lado. Yo puedo saber lo que necesita alguien que vive acá cerca, pero no sé lo que necesita la persona que vive en otro sector. Entonces, ¿quién mejor que los que nos conocemos nos ayudemos? Yo creo que estamos como en un buen pie para hacer muchas cosas. Y creo que la pandemia también ha sido un motor movilizador para todos y para los equipos de salud mental también. Entonces creo que por ahí es posible. Gracias Marcela. De nada. Bueno, quizás es el momento para despedir, ojalá con cámaras, con sus voces, para agradecer nuevamente, Marcela, te agradecemos como equipo, como colectivo también de estudiantes. Hay muchos agradecimientos ahí en el chat, como te decía, te los vamos a enviar ahí en un archivito para que te lo puedas llevar también a tu espacio, a tu lectura cuando tengas un tiempo. Decirte que vamos a seguir vinculados porque estamos recién empezando. Esto es parte del proceso que iniciamos para contextualizar lo que los estudiantes van a hacer. Hay un mensaje con el cual yo particularmente me quedo y eventualmente si fuera estudiante lo entendería así. Hay una proyección, además de desempeño laboral en esto que estamos iniciando respecto de los cuidados, también de abrirnos espacios nuevos de trabajo desde la disciplina de la psicología, desde el oficio, desde los aprendizajes. Es muy probable que en los próximos años se invierta, ¿no?, la lógica de lo que están haciendo hoy día las y los psicólogos que trabajan preferentemente con niñez y pasemos de un salto muy, muy, muy grande a trabajar con adultos mayores, con abuelas, con abuelos, con personas que están en alguna situación también de salud mental comprometida, pero estos énfasis que hoy día parecen como muy quizá extemporáneos van a ser un foco para nuestro oficio futuro, o ya lo están siendo. Entonces, es una experiencia muy, muy importante la que estamos iniciando. Tú decías, son tus palabras, ¿no? Esto es un precedente a nivel local y que podría contribuir a algo en el futuro. Muy, muy importante. O sea, si logramos concretar, y la petición es súper concreta para los grupos que se han armado, necesitamos, les pedimos ayuda para que nos acompañen a contactar a cuidadores y cuidadoras, saber dónde están, cuál está siendo su experiencia en salud mental en este momento y en qué aspectos podríamos colaborar respecto de su tarea cotidiana, de su tarea de los cuidados, ¿no?, de su trabajo de los cuidados. Esa es la petición concreta. Todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene ese propósito que lo planteamos en un horizonte de 2 meses. Queremos obtener eso con ustedes, pero eso implica lecturas, escuchas como las que hemos tenido ahora, reflexiones como las que también han realizado, y ese es el encuadre de este terreno que es súper particular porque es terreno virtualizado, pero tiene más de terreno que lo que muchos de sus compañeros y compañeras que están en cuarto, están en quinto, incluso que están en práctica profesional, tuvieron antes en la malla. O sea, es una oportunidad inédita y nosotros tenemos la fe, como dice Marcela, también la confianza de que va a resultar súper, súper bien. Y solo les pedimos rigurosidad en sus lecturas, que se acompañen también como grupo, y eso es el espíritu de todos los terrenos. Así que esa es la última referencia, por lo menos por mi parte. No sé, Loreto, Carol, Javiera, Débora, Iván, ¿algo más para cerrar? Solo agradecer a Marcela ya en honor al tiempo y bajo la lógica del cuidado también. Solo palabras de agradecimiento a Marcela y sobre todo porque de alguna manera esto genera como el puente entre la U y la realidad social, que a veces como que está súper... se aleja más la academia de donde debía estar, ¿cachai? Entonces yo creo que esto permite que
que hagamos algo, que se trace un puente, que la teoría se haga carne, y que los estudiantes y las estudiantes puedan tener como esa experiencia también de trabajo colaborativo, de poder llevar algo de conocimiento y traerse un conocimiento de los territorios. Creo que el tema territorial es re importante, considerando que el tema de la salud mental es un tema complejísimo que tiene que ver con determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con el contexto social en que nos movemos, ¿no? No es porque los chilenos tengamos un gen de la depresión y seamos como líderes en las tasas de depresión. Hay contextos materiales, contexto social que al parecer hace que las sujetas y los sujetos padezcamos. Y creo que, claro, la articulación con las chiquillas y los chiquillos que están acá, Sangre Joven, creo que también es interesante para poder pensar como la salud mental en términos más comunitarios. Así que muchas gracias, Marcela, por tu tiempo. Ahí tenía puras flores ahí en el chat, así que te las vamos a hacer llegar, como decía el Claudio. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Ya esto es lo último, porque ya estamos todos cansados. Para mí es un agrado, de verdad. Yo hago lo que hago con mucho corazón. Pero los invito de verdad a que hagamos algo bueno por las personas que están solas, que lo necesitan. Y los necesitan a todos ustedes, a todos, a todos, a todos. No hay ninguno que se va a quedar fuera, así que estudien nomás. Muchas gracias y bendiciones para todos. Nos quedamos con esas palabras, entonces si quieren prender sus cámaras, sus audios, este es el momento como para desordenarse un poquito y despedirse como quieran, ¿no? Sí. Oye, yo solo quería agradecer la sensibilidad y el compromiso con que compartiste tu experiencia con nosotras y con nosotros de verdad. Ha sido muy bonito y además ver que has contagiado a las estudiantes y los estudiantes con ese compromiso, para nosotras es muy grato también, ¿no? O sea, es como que hayas podido compartir el sentido, ¿no? de la propuesta que estamos articulando. Para nosotros es muy bonito, muy grato. O sea, de verdad, o sea, es como solo agradecer muchísimo tu compromiso y la sencillez y la sensibilidad. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, eres muy bonita. Gracias. Vale, nos vemos, cuídense de todas, todos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Chau, Marcelo. chau. Chao, que estén bien. Chao, Chao, chao a todos. Que estén bien. Chao, gracias. Hasta luego. Vuelva, piden que vuelva. Profe, disculpe, las preguntas que respondimos hay que mandárselas al correo o... Se las pediremos para la próxima semana, guarden, vuelvan a mirar, editen y se las vamos a pedir para compartirlas luego, ¿vale? Ok, muchas gracias. Gracias, profe. Comunícale eso a tus compañeras y compañeros, ojalá chat de generación, todas las formas posibles por ahí. Perfecto, ya les digo. Gracias. Yo se los pedí también para que lo vayan adjuntando como los registros del proceso. Su carpetita, portafolio, virtual, carpeta Drive, algo así. Está grabando, Iván, todavía. Sí, todavía. Para que no se extienda tanto el archivo ese que después tienes que mandar por... Sí. Que va a pesar. Voy a parar. Por